respondemos. Cuando termine, respondemos. Primero ustedes, después los ministros, si quieren acuerdo. Hola. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco la presencia de los ministros y de todos los funcionarios. Celebro la posibilidad de poder saldar distintas dudas de los colegas del oficialismo, de la oposición, y fundamentalmente también poder poner claridad en el mensaje sobre ese plan económico a veces indescifrable, poder transmitirlo en criollo, de manera amigable al 100% de los argentinos. Digo esto porque puede corregirme si no coincide, pero es difícil descifrar un plan económico cuando hay contradicciones inherentes al discurso del Ejecutivo, ¿no? Cuando uno escucha que el presidente de la Nación dice con firmeza que no va a haber nuevos impuestos, más allá de la picardía conceptual de que efectivamente no hay aumento en las alícuotas impositivas, claramente va a haber más presión fiscal por el revalúo de los inmuebles que recae en la clase media a través de los bienes personales. Primera contradicción. Segunda, uno escucha que el presidente dice que no va a haber un tarifazo y efectivamente va a haber un aumento más que considerable en las tarifas. Pero lo más importante es cuando se afirma que ninguna medida que se tome va a atentar contra el bienestar de los sectores más vulnerables y de la clase media. Creo que hay algo que coincidimos todos, que es que hay un ajuste inflacionario muy importante. Estas no son consideraciones políticas, sino que es una cuestión matemática y que claramente impacta de lleno en los sectores más vulnerables y en la clase media. Por eso me parece importante, de manera concreta y concisa, poder definir por lo menos dos medidas, más allá de lo amplio de decir que va a haber más gasto de capital, que ayuden a este crecimiento extraordinario de la economía, que va a venir de la mano de un crecimiento extraordinario en la recaudación para poder hacer frente a las metas de reducción del déficit. Y si ese escenario no es tan optimista como se cree, ¿cuál va a ser la variable de ajuste, ya que no hay ninguna premisa de austeridad fiscal o de baja, por ejemplo, en el gasto político? Por otro lado, celebro las palabras del ministro de Trabajo cuando afirma también con firmeza que van a ir contra el empleo no registrado, empleo negro. Uno de los datos que se omitió es que más del 40% en la Argentina es empleo no registrado, lamentablemente, y si bien se ve que claramente van contra el efecto, ¿cuál es en definitiva la causa? Si vivimos en un país con la mayor carga fiscal del mundo, una presión fiscal que apunta directamente y asfixia a la producción y al trabajo. Para lograr esas metas que celebramos y queremos todos, ¿va a haber alguna política de alivio fiscal para los empleadores, hablando de aportes patronales o de ayuda a los empleadores, que hasta el momento en concreto no hubo ninguna manifestación? Por otro lado, el ministro de Economía habló de la necesidad de dinamizar la economía, sobre todo en regiones con oportunidad de generación de divisas. Yo represento a la provincia de Chubut, una de las provincias con mayor potencial para poder generar divisas. Somos la cuarta provincia exportadora. Y hace pocas semanas, el ministro Culfas, también en palabras del propio gobernador Mariano Arcioni, se anunció una medida que, si no me equivoco, era un bono fiscal para compensar los sobrecostos laborales por zona desfavorable. Una medida extraordinaria que celebramos todos, incluso también apoyamos con mi colega del Frente de Todos, Carlos Linares, y que apunta justamente a esto, ¿no? A generar más competitividad en una región que tenemos más costo de logística, tenemos graves problemas de competitividad, pero también tenemos un potencial enorme para ayudar a estas metas que prevé el ministro. La pregunta concreta es si esos anuncios efectivamente se van a ejecutar y en qué plazos. 3 veces en 3 oportunidades se anunciaron y hasta el momento no hemos visto que esos anuncios se concreten en resultados tangibles. La última
pregunta es una pregunta política. Usted me podría contestar, pregúntele a los legisladores, pero se lo pregunto a usted porque entiendo que como el máximo representante de la cartera económica del Ejecutivo, ofició de nexo con el Poder Legislativo para poder generar los consensos necesarios. Habló reiteradas veces del potencial desestabilizador de una Argentina que defoltea. ¿Qué piensa usted sobre el potencial desestabilizador de un sector del gobierno, del oficialismo, que boicotea sistemáticamente decisiones ejecutivas? ¿Cuál es esa diferencia central, si no es ideológica y tampoco técnica, que hace que, por ejemplo, en diputados el voto haya sido dividido y atenta de alguna manera con lo que usted está pidiendo, que es previsibilidad, racionalidad y sobre todo responsabilidad? ¿Es posible saldar esas diferencias de cara a la votación del Senado? Muchas gracias, señor presidente.